Dicen que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido al menos un encuentro con lo paranormal. A veces sin darnos cuenta, pero otras veces sí lo notamos. Y es cuando quedan esas anécdotas, que muchos años después contamos. No sé si alguien me va a creer, pero lo que voy a contar me ocurrió a mí, hace más de 20 años, en un rancho abandonado que juré nunca volver a pisar. Esta fue la experiencia más aterradora que tuve. Nunca antes me había aparecido algo, ni siquiera ver una sombra moverse por sí sola. Pero después de lo que voy a contar, desde entonces, no hay noche que no sueñe con esas sombras que se movían en los pasillos, esperándome. Hace un poco más de 20 años, en un pueblo a unos kilómetros de donde crecí, me puse a trabajar en un rancho. Yo era jornalero, y me pagaban poco por cuidar un rancho a las afueras de un pueblo. Nadie quería ese trabajo porque decían que el lugar estaba maldito. Se contaba que ahí habían muerto familias enteras. No se sabía cuál era el motivo del por qué familias enteras pierdan la vida en ese lugar, pero de algunos que sí se sabían, era por pleitos entre los que vivían en ese rancho, y algunos de otros ranchos cercanos. En cualquier parte de ese rancho, uno se podía encontrar con tumbas improvisadas. Se podía ver que no estaban bien enterrados, y las tumbas más antiguas tenían algunos restos de esas personas fuera del pozo, y que además en los establos se escuchaban rezos y lamentos en la madrugada. Pero yo necesitaba el dinero, y acepté. Aún sabiendo casi todo sobre ese rancho, la necesidad me obligó a tomar ese riesgo. Con miedo me fui. Llegué al mediodía, llegué temprano, tenía que explorar la casa un poco. Creo que fue buena decisión. La casa estaba algo descuidada ya que llevaba tiempo sin ser habitada, pero se veía segura. Tenía paredes de adobe, horcones de madera viejos, techo de tejas, con algunas hierbas que habían crecido encima. Las puertas eran gruesas, hechas de una sola pieza, muy sólidas. Cuando entré, el lugar estaba bastante sucio. Necesitaba limpiar antes de acomodarme. Había olor a humedad, pero no se veía húmedo por ningún lado. Dejé mis cosas afuera mientras arreglaba el lugar donde dormiría. Ya estaba solo yo. El día antes de llegar con mis cosas, el dueño me había mostrado el lugar, pero fue algo rápido, que no pude ver todo con detalles. Por eso, a pesar de ya haber ido antes, había cosas que no había visto. Al terminar de acomodar, me puse a explorar un poco los alrededores de la casa. Ahí fue que noté varias tumbas improvisadas, que ya no guardaban sus cadáveres en ellas. Parecían haberse salidos. Traté de no pensar en nada perturbador o algo que me haga dar más miedo del que ya traía. Así que mejor me metí a la casa, cerré las puertas y las ventanas asegurándolas bien. Fui a la cocina e hice la cena, y después de cenar me dirigí al dormitorio a descansar, porque al próximo día tenía que empezar los arreglos en el rancho, limpiar todo, ya que para eso me contrataron. La primera noche todo estuvo en calma, pero hubo algo extraño. Las ventanas amanecieron abiertas, aunque yo las había dejado bien cerradas. Lo dejé pasar, no pensé mucho en eso. No quería complicar las cosas imaginándome cosas paranormales, y me dije a mí mismo que seguramente no las aseguré bien, por eso se abrieron. El día pasó normal, no vi nada extraño, pero yo sentía que esa tranquilidad no iba a durar mucho. Sabía lo que se decía de ese rancho. No tenía buena reputación, y si algún día la llegaría a tener, estaba seguro que no sería conmigo. Sabía que algo me pasaría a mí, y a pesar de saber, siempre pensaba en qué sería lo que me iba a pasar. ¿Y cómo lo podría yo soportar? ¿Y si era algo fuerte, o algo leve, o si moría en ese lugar, como muchos de los que murieron ahí antes? Con esa incógnita en mente, pasé 2 noches. A la tercera noche escuché un golpe seco en la cocina. Fui con mi lámpara y vi las sillas movidas como si alguien hubiera estado sentado allí, esperándome. Por mi cabeza pasaron muchas cosas, posibles escenarios.
pero trataba de mantenerme firme y no de mostrar miedo. Quise convencerme de que era mi imaginación, hasta que escuché pasos pesados en el pasillo. «¿Quién anda ahí?», grité, tratando de que mi voz se mantenga firme, que no se note el temor en el tono. Pero no hubo respuesta, solo un silencio tan espeso que me erizó la piel. Me quedé quieto porque sentía que había algo afuera. Mi respiración era muy lenta, porque creía que me podría escuchar lo que estaba al otro lado de la puerta. Después de unos segundos, al darme un poco de valor, me acerqué a la puerta. Apoyé mi oído sobre ella tratando de escuchar algo, pero todo estaba en silencio. Agarré la manilla de la puerta para abrirla, después de quitar el seguro. Abrí lentamente. Había luna y estaba muy brillante. Junto a la casa no había nada. Pero al mirar al patio, había algo bajo el árbol de mango que estaba en medio del patio. Se podía ver una figura de una persona, parada en la oscuridad, al parecer de frente a la casa, quizás mirando a la puerta donde yo estaba asomándome. Al darme cuenta, rápidamente cerré la puerta. Me entró tanto temor que mi corazón se aceleró y golpeaba muy fuerte en mi pecho que pensé que lo que estaba allá afuera me podría escuchar. Rápidamente me fui a mi habitación, cerré bien la puerta y me acosté en mi cama, anhelando que amanezca lo más pronto posible. Pero eso no iba a ser posible. Recién eran las 1 de la mañana. Ya estaba tratando de dormir cuando escuché un caminar cerca a la puerta de la habitación. Con miedo, lentamente me senté en la cama, mirando hacia la puerta, esperando que trate de entrar. Pero los pasos que estaba escuchando se callaron. Agarré mi lámpara y caminé afuera. Al salir no había nada. Todo estaba en orden. Me acerqué hasta la puerta de salida, para mirar afuera si la figura que había visto antes seguía ahí. Pero ya no estaba. Me animé a salir. Caminé un poco por el patio, cerca del árbol de mango. Después fui al establo. Y ahí la vi por primera vez. Una mujer de cabello largo completamente negro, vestida de blanco, estaba de pie, inmóvil, mirando hacia los corrales. «¿Quién es usted?», le pregunté. Temiendo a su respuesta, sabía que no era una persona, pero eso. No respondió. Solo giró la cabeza lentamente hacia mí. Sus ojos parecían vacíos. Solo vi negrura donde debían estar sus ojos. En su boca había tierra, como si hubiera sido enterrada viva. No me quedé más tiempo y salí corriendo, pero antes de entrar a la casa, al voltear no vi nada. No quise saber de nada más esa noche. Entré en mi habitación y no salí. No supe en qué momento me quedé dormido. Cuando desperté ya había amanecido. En ese momento, pensé en abandonar el rancho, pero el patrón me había pagado por adelantado. Al amanecer todo parecía normal, pero de noche las sombras se multiplicaban. No eran una ni dos, eran muchas. Pensaba qué voy a hacer cuando vuelva a caer la noche, y además, yo podía sentirlas detrás de mí, respirando en mi nuca, como si se ocultaran detrás de mí, muy pegadas a mi espalda. Una vez al verme en el espejo del baño, después de salir de ducharme, vi claramente que no estaba solo. Detrás de mí había 4 figuras oscuras, todas con rostros desfigurados. Así fui tratando de llevar eso. No podía demostrar miedos, pero la última noche fue la peor. Me desperté con golpes en la puerta, golpes muy fuertes en la puerta de salida de la casa. Salí de mi habitación y me acerqué a la puerta, pero no me atreví a abrir. Los golpes siguieron. 2 veces más, entonces abrí lentamente y no había nadie. Solo huellas de pies descalzos en el polvo que se dirigían hasta el establo. Me dije, no creo que me pase nada, y entonces me fui siguiendo las huellas. Entré al establo y al levantar la mirada, vi que estaba en medio del establo. Allí habían muchas figuras, hombres, mujeres y niños de pie rodeándome. Y en ese momento, unos segundos antes de desaparecer nuevamente, escuché
una voz diciendo, ¿qué haces aquí con nosotros? No respondí nada. Me quedé sin voz. No me salió ni una sola palabra, por más que haya tratado de decir algo. Después de ver muchas figuras rodeándome, en un abrir y cerrar de ojos estaba solo otra vez. En ese momento llegué al límite de lo que podía soportar. Creí que ya había soportado lo suficiente, y sería mejor dejar ese lugar, antes que después me arrepienta. Cuando ya sea muy tarde. Y en ese mismo establo pedí perdón si mi presencia los estaba molestando, y hablando al vacío, a lo que sea que me esté escuchando. Dije que me iría. Que al amanecer agarraría mis cosas, me iría y no volvería a ese rancho. Salí del establo sudando frío, el corazón latiendo fuerte. Con los nervios alterados del miedo, el resto de la noche pasó tranquilo, no hubo más incidentes. Supuse que aceptaron que me fuera, que si dejaba el rancho todo estaría en paz para mí y para ellos. Al día siguiente, dejé ese lugar y nunca más volví. Hoy en día el rancho sigue abandonado. Nadie lo quiere ni nadie se atreve a comprarlo.